Bueno, vamos ahora con la actividad 32. La 31 no se hace porque es muy parecida a la 30, lo único que cambia es que tener en cuenta la posibilidad de invertir una reacción de sentido, ¿vale? Por lo tanto, pues la 31 no se hace. La 32 dice, interpreta los diagramas de entalpía y de energía libre de G para el proceso químico representado. Vemos en la primera gráfica de entalpía frente al avance de la reacción que la entalpía ha aumentado a una reacción endotérmica. Y en cuanto a G, que es la energía libre de G, vemos que en los reactivos el valor de G es mayor que en los productos, luego delta de G es negativo. Esta reacción es, por lo tanto, espontánea. Estamos hablando de una reacción espontánea, delta de G negativo, con delta de H positivo. Me preguntan que a partir de los diagramas indiquemos razonadamente cómo debería ser la variación de entropía del proceso y la temperatura para que el proceso sea espontáneo. Como delta de H es positivo, va en contra de que delta de G sea negativo. Recordar que delta de G es delta de H menos T por delta de S, ¿no? Delta de G es delta de H menos T por delta de S. Entonces, para que delta de G, en este caso, con delta de H mayor que 0, sea negativo, ha de ocurrir que el factor entrópico supere en valor absoluto T por delta de S sea mayor que delta de H. Además, delta de S no puede ser negativo, porque si delta de S es negativo, este negativo por menos T es positivo y ya todo es positivo. Luego, T por delta de S mayor que 0 y la entropía tiene que aumentar. Despejo la temperatura, entonces esta reacción será espontánea si la entropía aumenta y si el cociente entre delta de H y delta de S es más pequeño que la temperatura. O dicho de otra manera, la temperatura supere, sea mayor que el cociente delta de H entre delta de S. ¿Vale? Si fuera delta de S negativo, esta reacción endotérmica no será espontánea, cosa que si acordáis ya lo hemos visto aquí, en el apartado C del 3. ¿Vale? Bien, vamos con la 23. Para la reacción de formación de dióxido de carbono, carbono sólido más oxígeno gas da CO2, calcula la variación de energía libre. La variación de energía libre. ¿Vale? En este caso lo que me dan como datos son la variación de entalpía y la variación de entropía de la formación del CO2. Pues si me dan como datos delta de H y delta de S, calcular delta de G es usando la relación o la fórmula que relaciona delta de G, delta de H y delta de S. Simplemente sustituimos los valores, ponemos la temperatura en condiciones estándar 298 Kelvin y mucho ojo con delta de H son kilojulios, por lo tanto esto habrá que pasarlo a julios para que luego a la hora de restar el menos T por delta de S, las unidades sean las mismas. ¿Qué pasa si esto lo dejo en kilojulios y esto en julios? Al hacer la resta ya nos hemos equivocado. Luego, muy importante, vital, para un examen no meter la pata. El delta de H, pasarlo a julios por mol, ¿vale? De esa manera el resultado será correcto. En fin, delta de G no ha salido negativo, la reacción es espontánea en estas condiciones, ¿vale? Que era lo que me pedían, perdón, en el apartado B. ¿De acuerdo? Actividad 33. Que por cierto, apartado B, pues he puesto que es espontánea y o no sale en la foto que hice o no lo escribí lo de apartado B, que la reacción es espontánea. Vamos con la actividad 34. La actividad 34 dice, da las siguientes reacciones en condiciones estándar. Son 3 reacciones, me dan delta de H, me dan la entropía. Me dicen que deduzca las que son espontáneas a todas las temperaturas de las 3. Bueno, en realidad, cada una de las 3 reacciones, una va con el apartado A, otra con el B y otra con el C. La primera reacción, la que es espontánea a todas las temperaturas, es esta de aquí, donde delta de H es negativo y la variación de entropía, o la entropía de la reacción, porque sería pues positiva. Con delta de H negativo y con delta de S positivo, siempre esto negativo y menos T por delta de S también negativo, siempre va a ser negativo delta de G a cualquier temperatura. Luego esta reacción cumple ese criterio, ¿vale?
Ahora, apartado B, reacción que es espontánea a bajas temperaturas y no espontánea a altas temperaturas. Pues sería la segunda. En la segunda, delta de H es negativo y la entropía varía, es también negativa, ¿no? Entonces, como delta de G es delta de H menos T por delta de S, ¿qué ocurre en este caso? Porque esta es espontánea a temperaturas bajas y no a altas temperaturas. Claro, que si es espontánea a temperaturas bajas, significa que a temperaturas altas no lo es. Y a temperatura alta, la temperatura como va multiplicada por la entropía, significa que el factor entrópico es más importante o gana a delta de H. ¿Vale? Entonces, delta de H tiene que ser negativa y delta de S tiene que ser positiva. ¿Para qué? No, negativa también porque delta de S negativo por T por menos T negativo da positivo y a temperatura alta el producto menos T por delta de S siendo positivo y mayor en valor absoluto que delta de H, pues en ese caso ya no es espontánea. A temperatura alta no es espontánea. Cuando son las temperaturas bajas, el producto T por delta de S en valor absoluto es más pequeño que delta de H. Y a esas temperaturas bajas inferiores a este cociente sí es espontánea la reacción. El apartado C, reacción que es espontánea a alta temperatura y no a bajas temperaturas, o sea, justo lo contrario. Si para que sea espontánea tiene que ser a alta temperatura, significa que a bajas temperaturas el delta de H es más pequeño que el T por delta de S, ¿vale? Recordar, delta de G es delta de H menos T por delta de S. Entonces, si a bajas temperaturas, repito, no es espontánea, es porque delta de H va a ser positivo. Reacción endotérmica, que eso ocurre solamente con la primera reacción, la de un medio de H2, ¿vale? Y para que sea espontánea a altas temperaturas es porque el factor entrópico sea mayor que delta de H en valor absoluto, total. Temperaturas mayores que delta de H entre delta de S, aquí como las dos son positivas no tengo que preocuparme con valor absoluto, pues será espontánea. Entonces jugar con la expresión delta de G igual a delta de H menos T por delta de S, que me conviene para que sea delta de G negativo o no a la hora de buscar que sea espontánea o que no sea espontánea. Y con esto pues acabamos los ejercicios de este tema.